Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Si tienen alguna consulta para hacer, no sé si habrán podido avanzar con la parte de tensión superficial o todavía están con la parte de presión para hacer. Pero bueno, podemos charlar de lo que precisen. 16. Dice, el bloque de la figura cuelga mediante un cordón de la balanza de resorte D y se sumerge en el líquido contenido en el vaso de precipitados D. La masa del vaso es de 1 kilogramo, la del líquido es de 1,8 kilogramos. La balanza D marca 3,5 kilogramos fuerza y la E marca 7,5 kilogramos fuerza. El volumen del bloque A es 3,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. La pregunta dice, ¿qué densidad tiene el líquido? B dice, ¿qué marcará cada balanza si el bloque A se saca del líquido? Bueno, ¿cuáles son las fuerzas a las que está sometido el bloque A? Tenemos, por un lado, el peso del bloque A actuando hacia abajo. Así que lo vamos a poner negativo. El peso del bloque A. Y vamos a tener el empuje sobre el bloque A también. El empuje del líquido sobre A. Y además, ese bloque está sujetado por la balanza D. La balanza D indica la fuerza que le está haciendo la cuerda para que el bloque no se hunda definitivamente, no vaya al fondo del vaso. Así que podemos indicar eso como la fuerza de la balanza, la fuerza de la balanza D. ¿Sí? Esas tres fuerzas son las que están aplicando sobre el cuerpo y las que lo mantienen en equilibrio. Nosotros tenemos como dato del problema a ver, tenemos cuánto es la masa del líquido, la masa del vaso, la balanza, cuánto indica, la balanza D, la balanza E, y el volumen del bloque. O sea, de lo que tenemos acá, vamos a cambiar, de lo que nosotros tenemos acá, es esta indicación es un dato conocido. ¿Sí? Es lo que esta fuerza que le hace la balanza es un dato conocido. No nos da el peso del bloque. El peso del bloque no lo tenemos. Tenemos la masa del vaso y la masa del líquido. Y lo que indica la balanza
la balanza E. Bien. Por otro lado, así que en principio de esto solo conoceríamos lo que marca la balanza, pero vamos a copiar esto acá abajo de nuevo y vamos a escribir el empuje explícitamente. El empuje es igual al peso del volumen del líquido desalojado, ¿sí? Así que eso lo vamos a escribir como la densidad de líquido, ρ del líquido, me parece, ρ del líquido por el volumen desalojado, que es el volumen del cuerpo A, y ¿por qué? La gravedad. Así que si seguimos coloreando, esto sigue siendo dato para nosotros. Bien. O sea que seguimos teniendo el problema que la densidad del líquido, justamente lo que nos pide el problema, y no conocemos el peso del bloque A. Bien. Ahora vayamos a plantear en la balanza E cuáles son las fuerzas que están actuando. ¿Qué vamos a tener aquí? El peso del vaso va a ser 1. El peso del líquido va a ser otra de las variables. Tenemos el peso de A, que estas dos cantidades serían datos. Eso va a ser igual al valor de la balanza, a la lectura de la balanza. Lectura de la balanza G. Pero me estoy olvidando de la fuerza de la balanza D. Balanza D. Porque serían es una fuerza que está actuando externamente al sistema. Si yo de la balanza D tirara y levantara el bloque A, no pesaría, lo sacara del líquido, no pesaría nada en la balanza del bloque A. ¿Sí? Así que esta fuerza la tenemos que considerar. Y lo que indica la balanza, la lectura de la balanza E, es un dato también. Así que fíjense que de acá podemos sacar el valor del peso del bloque A y con ese valor lo podemos reemplazar acá y sacar la densidad del líquido. ¿Alguna otra consulta? El problema 19, cuando dice que la temperatura es de 22 grados. A ver.
un tubo de vidrio limpio de diámetro interior 0,5 milímetros es mantenido verticalmente en un recipiente de agua con 10 centímetros de su longitud por encima de la superficie. El ángulo de contacto es 0 grados. ¿Cuánto se elevará el agua en el tubo si la temperatura es de 22 grados? No sabes cuál sería la tensión superficial de el agua a 22 grados. Bien. Bueno, podrías hacer una aproximación lineal entre la tensión superficial a 20 y a 25. Sería como hacer 0,8 dividido 5, ¿no? Y de ahí fijarte cuánto daría en 22. 0,8 dividido 5, ¿cuánto da? 5,16, ¿no? Así que le tendrías que restar 0,32 a 72,8 y eso sería una buena aproximación de cuánto es la tensión superficial a 22 grados. Bien, ¿alguna otra consulta? El 21 de un tubo vertical cuyo radio interior es 1 milímetro, gotea agua. Hallar el radio de las gotas en el momento de desprenderse. Considerar que las gotas son esféricas, el diámetro del cuello de la gota en el momento de desprenderse, tómese igual al diámetro interior del tubo. Y acá nos pone una figurita. Ah, está mal colocado, acá no es ejemplo 13.2. En el problema 21, donde dice ejemplo 13.2, debería decir problema resuelto número 4, que es este de acá. Salvado ese error, lo que tienen que considerar acá es que la fuerza de tensión superficial que actúa sobre la gota, que es la fuerza que actuaría en todo el borde interior del tubo, esa fuerza tiene que ser igual al peso de la gota para poder soportarla. Fíjense que lo que dice es que la fuerza de tensión superficial tiene que ser igual al peso. Bueno, y entonces, escribiendo el peso en términos de la densidad y su volumen, aparece el radio de la gota. Y justamente es eso lo que tienen que despejar. Seguimos entonces el viernes.